Un cordial saludo a todos y a todas. Estamos aquí para la presentación del segundo capítulo del libro de Todd May sobre la muerte. En este caso, el capítulo se llama La muerte y la inmortalidad. A modo de un breve recuento, recordemos que en el primer capítulo, él examina por qué la muerte parece ser tan problemática para nosotros. Y citando un poco a Heidegger, em, en Ser y Tiempo, dice que hay como cuatro características que tiene la muerte que la hacen tan problemática para nosotros. La primera es que la muerte es el final de toda experiencia. No nos podemos imaginar nada después de eso, sencillamente corta toda experiencia, es el fin, cualquier intento que nosotros hagamos de imaginarnos nuestro funeral o algo por el estilo, es una violación de lo que realmente sería la muerte, porque la muerte termina toda experiencia, toda conciencia, toda noción de sí. En segundo lugar, que la muerte no es algún tipo de logro o de meta. La muerte sencillamente corta las cosas, no las termina. Él nos ponía el ejemplo de si estoy escribiendo una novela y me muero de repente, la novela no se termina, la novela queda inconclusa y eso pasa con nuestras relaciones de pareja, con nuestras amistades, con nuestros proyectos. Súbitamente la muerte los deja inconclusos y los corta. En tercer lugar, la muerte es tanto inevitable, nadie escapa de la muerte, como incierta o impredecible. Entonces todos sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Y tenemos que vivir constantemente con esa conciencia de que en cualquier momento nos podemos morir, en cualquier momento nos puede encontrar la muerte por un aneurisma con el que nacimos, que no sabíamos que teníamos ahí, se revienta y ¡pum! Fritos como un pollo porque alguien está manejando mal y se monta en el andén y nos arrastró, por lo que sea, la muerte puede acaecer en cualquier momento y cortar nuestros proyectos. Y finalmente, pues porque estas tres características anteriores, pues llevan a que cuestionemos un poco el sentido de nuestras vidas. ¿Qué sentido tiene tanto esfuerzo? ¿Qué sentido tiene tanto trabajo, tanta preocupación, tanto estrés? Si en cualquier momento nos podemos morir y todo queda inconcluso, si los proyectos quedan inconclusos, ¿por qué tanta preocupación por esto? Esas son las cosas y entonces pensamos al final del capítulo y nos dice, bueno, de pronto la solución a esto podría venir es con la inmortalidad, es decir, pues si todo esto viene con la muerte, pues ¿qué pasa si no morimos? Y eso es lo que va a explorar en este capítulo. ¿Qué pasaría si nosotros no muriéramos? Y para empezar, comienza, digamos, referenciando un cuento de Jorge Luis Borges que les recomiendo mucho leer en caso de que no lo hayan leído. Está en el Aleph, el libro de él de colección de cuentos que se llama El Aleph, y el cuento se llama El Inmortal. Es la historia de un sujeto que pertenece a un ejército, que convence a sus superiores de que le den una serie de soldados que lo acompañen a buscar una mítica ciudad de los inmortales. Se supone que hay una ciudad en donde hay una raza de gente que no muere, que son inmortales porque han bebido un agua especial que los hace inmortales, y él quiere buscarlos y entonces emprende una travesía enorme por desiertos y miles de kilómetros en el camino. Su tropa se le revela, casi lo mata, él tiene que huir, sigue caminando solo hasta que finalmente pues desfallece en el desierto con sed, sin fuerzas, pierde el conocimiento y se despierta tiempo después atado de manos y de piernas, como en una especie de fosa, y ve unos seres que él llama neardentales. Él ve esos trogloditas, perdón, los llama trogloditas, los ve y al principio piensa que son peligrosos, que lo van a atacar, que se lo van a comer, alguna cosa por el estilo. Y luego se da cuenta de que no hacen nada. No hacen nada, es literalmente no hacen nada. Se sientan en unas cuevas, viven como en unas cuevas naturales que hay ahí en la piedra, en una montaña, y miran el firmamento, miran los amaneceres, miran los atardeceres, miran las estrellas de noche. Parece que no tienen lenguaje, no hablan, no hacen nada, no se mueven, no nada. Por eso los llama un poco como los trogloditas, como si fuera una raza medio inferior. Finalmente logra, después de mucho tiempo, soltarse las ataduras y decide pues salir de ahí pensando, si me voy de pronto me atrapan, me cogen, me persiguen, no nada, no pasa nada, y empieza a caminar y ve al fondo una especie de construcción muy lejana. Uno de estos personajes se va caminando con él, no dice nada, parece que no tiene lenguaje. Él llega hasta como los muros de una ciudad que es muy extraña porque es una ciudad que a ratos tiene como aires arquitectónicos de grandeza, de una gran construcción muy, muy cuidada, muy...
y en muchos otros lados como de mal acabada, como de chambona, como de hecha a las patadas, mal diseñada además. Entonces logra entrar por una especie de túneles que son realmente laberintos, laberintos que no llegan a ningún lado. Los laberintos llegan a una plazoleta y la plazoleta tiene 9 puertas. De esas 9 puertas, 8 llegan otra vez a la misma plazoleta, otra lleva a otra plazoleta que tiene 9 puertas, de esas cuales 8 llevan a la misma plazoleta y la otra lleva a otra. Y así indefinidamente, indefinidamente, él piensa que se va a volver loco, que no va a salir nunca de ese laberinto. Cuando por fin logra salir de ese laberinto, pues ve esa ciudad que tiene escaleras que no van a ningún lado, escaleras que van y dan contra un muro, ventanas que son demasiado altas como para mirar por ellas. Bueno, una cantidad de problemas con esa ciudad, él no la entiende y finalmente decide salir. Un poco frustrado, dice, no encontré a los inmortales, no encontré nada, esta ciudad es muy extraña, no estoy entendiendo nada de lo que está pasando. Ahí tenemos nosotros una gráfica de lo que son posiblemente, alguien se ha imaginado, esos salones con 9 puertas, esas escaleras que no llegan a ningún lado, ese laberinto de cosas hechas medio chambonamente, que serían como muy, muy extrañas. Y él cuando sale, lo está esperando allá afuera muy juicioso, el troglodita que caminó con él, y entonces él dice, bueno, pues me voy a proponer enseñarle a hablar algo. Entonces le empieza a hablar latín, empieza a citarle pasajes de la Odisea, empieza a ver si puede como civilizar un poco a ese ser inferior. Y resulta que el ser inferior de repente, después de varios días, le responde en un perfecto griego los pasajes de la Odisea que el personaje principal le está citando en griego. Y entonces dice, ah, pero tú conoces la Odisea. Y el otro le habla en un perfecto griego diciéndole, sí, sí, se me había olvidado porque no llevo mucho tiempo sin hablar, pero sí, sí, recuerdo cuando la escribí. Y entonces ahí el personaje principal de la historia se da cuenta de que esa persona que está ahí es Homero. Es Homero, el de la Odisea y la Ilíada, el que las escribió. Es el Homero de siglos atrás. Que él es un inmortal, que ha vivido muchísimo, muchísimo tiempo y ahí está. Él escribió la Odisea. Y entonces se da cuenta de que ese pueblo de trogloditas que vio por allá, como tan primitivos que no parecían no tener lenguaje, ese era el pueblo de los inmortales. Esos son los inmortales. Y ahí es donde vienen las reflexiones de Borges, que son unas reflexiones muy, muy, muy interesantes. Nos dice, aquí lo estoy citando, todo me fue dilucidado aquel día. Los trogloditas eran los inmortales. Aquella fundación, esa ciudadela de la que estaba hablando, fue el último símbolo a que condescendieron los inmortales. Marca una etapa que, juzgando que toda empresa es vana, determinaron vivir en el pensamiento. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. La primera es que cuando uno es inmortal, parece que ninguna empresa vale la pena. Cualquier acción es una acción entre millones de millones de millones de posibles acciones. Todas las acciones las puede hacer uno. Entonces ninguna acción pierde valor, perdón, tiene sentido o tiene valor. Todo lo pierde. Y precisamente porque son conscientes de eso, entonces dejaron de actuar, dejaron de construir cosas, dejaron de hacer ciencia, y se sentaron a mirar, a ser espectadores, a contemplar el firmamento, a no hacer más. Se quedaron, como dice Borges aquí, en la pura especulación. Erigieron la fábrica, la olvidaron y fueron a morar en las cuevas. Absortos, casi no percibían el mundo físico. Em, Nos dice entonces que, adoctrinada por el ejercicio de siglos, la república de estos hombres inmortales había logrado la perfección de la tolerancia y casi del desdén. Es curioso cómo él habla en términos como de pares. Entonces, por un lado la tolerancia y luego el desdén. Sabía que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas. Entonces, mi vida, ¿qué es lo que hace que mi vida sea mi vida? Pues que yo he tenido ciertas experiencias que son distintas de las de ustedes. Yo miro el mundo a través de cierta historia que he ido construyendo, que es distinta de la historia de ustedes, porque ustedes han vivido cosas distintas, han ido a sitios distintos. Yo he ido a sitios distintos a los de ustedes. Ustedes han probado comidas distintas, yo he probado otras diferentes, etcétera, etcétera. Pero si viviéramos todos eternamente, no habría gran diferencia, porque yo hubiera podido probar todas las comidas que ustedes probaron y ustedes todas las que yo probé. Todos hubiéramos podido haber viajado a todos los sitios que los demás conocemos y todos hubiéramos podido experimentar lo mismo que hemos experimentado. Por eso es que dice, a todo hombre le ocurren todas las cosas. Por sus pasadas o futuras virtudes, todo hombre es acreedor a toda bondad
pero también a toda traición, por sus infamias del pasado o del porvenir. Entonces aquí viene una cosa interesante y es que nosotros medimos a los seres humanos y decimos, este hombre es bueno, este hombre es malo, esta persona es buena, esta persona es mala, pero porque la vida es limitada. Y entonces esta persona se esforzó en hacer lo que nosotros consideramos que es bueno, más que lo que hacer lo malo. Pero cuando el tiempo es infinito y uno todo lo puede hacer, y sobre todo sus acciones no tienen repercusiones porque nadie termina realmente herido, nadie puede morir, pues entonces uno termina haciendo todo, lo bueno, lo malo, hasta que se borran las distinciones. Y eso parece balancearse, todo lo que yo hago con bueno, con lo que todo hago que hago malo, parece que todo eso como que termina de alguna manera como eliminándose mutuamente. Dice aquí, como en los juegos de azar las cifras de pares y las cifras de impares tienden al equilibrio, así también se anulan y se corrigen el ingenio y la estolidez. Encarados así, todos nuestros actos son justos, pero también son indiferentes. No hay méritos morales o intelectuales. Entonces nos pone el ejemplo, Homero, el señor que tiene ahí, el troglodita que tiene ahí, compuso la Odisea y nosotros decimos, este man es un berraco porque compuso la Odisea. Y luego dice, claro, pero si uno tiene la eternidad, lo imposible o lo difícil es que no la componga alguna vez. Recuerden ese ejemplo que le ponen a uno que si uno tuviera tiempo infinito y pone mil micos con 1000 máquinas de escribir a espichar teclas a la loca, eventualmente, con tiempo infinito, eventualmente alguno escribirá Hamlet o todos ellos escribirán Hamlet. Porque las combinaciones son infinitas de teclas y de teclas hasta que de alguna manera salga Hamlet. Pueden pasar milenios, ¿sí? Eones, pero eventualmente alguien la escribiera. Entonces, el mérito de haber escrito la Odisea se desvanece, porque eventualmente todos hubiéramos podido escribirla. Lo difícil sería no hacerlo con tiempo infinito. Entonces, si se dan cuenta, nosotros vivimos en un mundo donde nosotros sopesamos las acciones y las tildamos de buenas y las tildamos de malas, y entonces decimos que hay que ir caminando hacia la virtud y alejándose del mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el tiempo infinito que nos está presentando Borges, parece que todo tiende a igualarse o a anularse o al equilibrio. Esos valores morales se pierden, deja de ser relevante si yo estoy haciendo el bien, si yo estoy haciendo el mal, esas etiquetas pierden completamente el sentido. Y sigue Borges. El concepto del mundo como sistema de precisas compensaciones influyó bastante en los inmortales. En primer término, los hizo invulnerables a la piedad. Y entonces aquí nos pone un ejemplo. He mencionado las antiguas canteras al lado de la montaña donde están esas cuevas. Había como unas fosas, ¿sí? Que es donde él se despierta en una de esas fosas, que rompían los campos de la otra margen. Un hombre, o sea, uno de esos trogloditas, se despeñó, se cayó en la más honda de esas fosas y no podía salir. No, como es inmortal, no podía lastimarse ni se podía morir, ¿sí? Pero lo abrazaba la sed porque en esas fosas no había agua, ¿sí? Y entonces, antes de que le arrojaran una cuerda, los demás, los que estaban por fuera, pasaron 70 años. 70 años en los que este tipo estaba muriéndose de sed, pero muriéndose es alegórico porque pues no se va a morir. Entonces, sufriendo de sed, pero los demás pues les importa cómo no va a morir. ¿Cuál es el afán? Y como tenemos todo el mundo, toda la vida, 70 años no es nada. Para alguien que es eterno, para alguien que es inmortal, 70 años no es nada. Pero entonces eso los hace invulnerables a la piedad porque uno intentar aplacar el sufrimiento de algo parece que tiene una cuestión de tiempo. Nosotros queremos sufrir lo menos posible porque nuestra vida es limitada, nuestra vida es corta y queremos que nuestra vida sea más placer que dolor. Entonces todo sufrimiento lo queremos reducir a lo mínimo. Pero si uno viviera para siempre, 100 años de dolor, 100 años de sed, 100 años de hambre, importarían muy poco, porque 100 años no es nada, es un granito de arena en un desierto. Lo mismo, ellos eran muy desinteresados con su propio cuerpo y su propio destino. Eh, no les importaba comer, no se van a morir de hambre, no les importaba beber agua porque pues no se van a morir de sed, y no les importaba tampoco mucho dormir, porque pues tampoco se van a morir por locura o alguna cosa por el estilo. Entonces es una raza muy extraña porque es esa raza que termina no importándole sin valores, ni lo bueno ni lo malo, no actuando, dedicada solo a una contemplación pasiva, sin lenguaje, casi pues se les olvidó ya hasta hablar, sin piedad,
Es un panorama muy interesante el que nos está planteando Borges, porque lo que Borges está haciendo realmente es invitándonos a pensar muy en serio cuáles son esas consecuencias que tendría la inmortalidad. Pensarlas bien, no en esa salida facilista ay, si yo fuera inmortal haría 10.000 cosas, que lo vamos a ver más adelante con Jonathan Swift y los viajes de Gulliver, sino que Borges, esa es la invitación que nos está haciendo. Y por eso May le gusta empezar citando este cuento o referenciando este cuento de Borges de El Inmortal. Ahora bien, antes de meterse como en la materia misma de la inmortalidad, May quiere establecer como unos principios básicos. ¿De qué tipo de inmortalidad estamos hablando? Son dos principios, ¿sí? ¿De qué tipo de inmortalidad estamos hablando? Porque, pues, citando nuevamente a Borges, uno puede decir, Borges nos dice, pues menos el hombre, todas las criaturas son inmortales. ¿Por qué todas las criaturas son inmortales? Porque el hombre es el único que es consciente de su mortalidad. Las demás criaturas no piensan en su muerte. Mis gatos, yo tengo dos, no piensan en su muerte. Los langostinos que hay en el mar no piensan en su muerte. Sí, los zorros que hay en el bosque no piensan en su muerte. Y entonces en ese sentido, no ser consciente de la muerte, pues es como una manera de vivir como un inmortal. No porque sea inmortal, sino porque la muerte no aparece en sus pensamientos. Entonces vive como si fuera más o menos un inmortal. Lo cual nos lleva a la pregunta, si uno fuera inmortal, ¿sería consciente de que es inmortal o no? Si los seres humanos, no cualquier animal, si los seres humanos fuésemos inmortales, ¿seríamos conscientes de que somos inmortales o seríamos ignorantes de nuestra inmortalidad? Y a eso May responde recordando cosas que dijo en el capítulo uno. En el capítulo uno dijo, los seres humanos se meten en proyectos, son seres que piensan a futuro. Nosotros hacemos proyectos. Ustedes están estudiando una carrera, eso es un proyecto a 4 o 5 años de ustedes. Y después de esto seguramente tienen otro proyecto, ya sea seguir estudiando, ya sea trabajar un poco, ya sea ganar dinero para comprar una casa, ya sea viajar alrededor del mundo, ya sea. Y todos esos son proyectos que nosotros extendemos hacia el futuro. Hacemos planes y nos comprometemos con esos planes y nos relacionamos con gente de acuerdo con esos planos y nos proyectamos hacia ese futuro. Y precisamente porque nosotros nos proyectamos hacia ese futuro, May cree que sería inevitable que las criaturas, como nosotros que nos proyectamos hacia el futuro, pues fuéramos conscientes de si dicho futuro iba a terminar o no. Entonces él lo que está diciendo es, o somos conscientes de nuestra mortalidad o somos conscientes de nuestra inmortalidad. Pero lo que no puede ocurrir es que no seamos conscientes de nuestra mortalidad o de nuestra inmortalidad, como los langostinos y como mis gatos y como etcétera, etcétera. Entonces yo les pregunto aquí, ¿por qué? ¿Por qué esa cuestión de proyectarnos hacia el futuro em, más o menos como que garantiza que nosotros seamos conscientes de nuestra inmortalidad, si somos inmortales? La respuesta de May, digamos que hay que como sacarla de entre líneas, la respuesta de May viene a ser que, pues es que cuando nosotros nos proyectamos a futuro, nos vamos a dar cuenta de si ese futuro aguanta nuestros planes o no. Entonces, cada vez vamos a hacer planes a más largo plazo y vamos a ver que el plan no queda inconcluso. Y cada vez a más largo plazo y cada vez a más largo plazo. Nuestros planes ahora, como les dije, ustedes están haciendo una carrera de 4 o 5 años, pero supongan que uno quisiera decir, bueno, concluí mi carrera y no me morí, hice una maestría de 2 años, no me morí, hice un doctorado de 5 años, no me morí. Venga, pues metamos en un proyecto de investigación de 25 años a ver qué pasa. Y ¡pum! Se termina el proyecto de investigación. Bueno, ¿y qué pasa si me meto en un proyecto de investigación de 100 años? Y ¡pum! Completo el proyecto. Bueno, ¿y qué pasa si me meto en un proyecto arquitectónico, el hijo de madre, de 500 años? Y ¡pum! Eventualmente eso me va a decir a mí, pucha, yo no me muero, soy inmortal. Entonces, por eso May cree que esta característica nuestra, claro, los animales no son conscientes de su mortalidad, los animales no se proyectan hacia el futuro, no hacen planes. Nosotros sí. Pero precisamente porque nosotros hacemos planes hacia futuro y nos proyectamos hacia futuro, es que nos vamos a dar cuenta eventualmente de que somos inmortales. Entonces, ese primer punto ya queda saldado. Si llegamos a ser inmortales, somos inmortales conscientes de su inmortalidad. No somos un langostino en el mar.
Sí, aquí esto como lo está diciendo May. Resta, por tanto, una sola opción imaginativa real: considerar a unos seres humanos que sean a la vez inmortales y conscientes de su inmortalidad. Y tenemos el otro aspecto que él quiere tratar. Y ese otro aspecto tiene que ver con qué tipo de inmortalidad vamos a tener respecto del envejecimiento. Porque claro, cuando nosotros nos imaginamos inmortales, siempre nos imaginamos más o menos de una edad, digamos, en la que somos buenos mozos y ágiles y estamos completos en nuestras facultades, tanto físicas como mentales. Pero, pero, pero sí, eso siempre va a ser así. Les tengo aquí un ejemplo. Esa niña que ustedes ven ahí, esto es una escena de la película Entrevista con el vampiro de Brad Pitt. Esa niña es la actriz Kirsten Dunst. Cuando estaba chiquita, Kirsten Dunst la recuerdan ustedes de películas como Melancolía o por ser la primera novia de Spider-Man cuando Spider-Man era Tobey Maguire, en esas primeras dos películas de Sam Raimi. Em, y aquí ella está muy molesta porque acaba de descubrir que Tom Cruise y Brad Pitt, que son los protagonistas de esta película, eh, la mordieron para inmortalizarla, porque ellos querían una hermanita menor. Ustedes saben que los vampiros son inmortales, pues en la mitología de esto. Y entonces ella está emberracada porque dijo, claro, me dejaron, me hicieron inmortal, pero me hicieron inmortal de 8 años. Yo voy a vivir eternamente como una niña de 8 años. Yo no voy a un niño de 8 años, nadie le hace caso, nadie lo escucha. Sí, no tiene poder, no tiene decisión, no tiene nada. Sexualmente, ¿yo qué voy a hacer? ¿Sí? No me dejaron desarrollarme sexualmente, entonces me quitaron placeres de la vida, me condenaron eternamente a ser una niña de 8 años. Esto es para que se den cuenta de uno de los problemas que puede haber. Entonces, ¿cuál sería la edad ideal? Pero el otro lo muestra muy bien Todd May apelando a los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Seguramente ustedes leyeron los viajes de Gulliver o se vieron alguna de las películas recientes que han salido. Hay una de Jack Black, no me la he visto, no le tengo muchas expectativas tampoco. Pero los viajes de Gulliver es una novela que es bien interesante porque se vende muchas veces como si fuese una novela como de niños o adolescentes, con unas aventuras ahí todas extrañas. Es en el fondo una crítica muy dura a la sociedad de la época en la que Jonathan Swift escribe. Cada viaje implica una crítica a un sistema o político, o de medicina, o social, o moral. Hay 4 viajes que emprende Gulliver, y en cada viaje hay una crítica muy fuerte a alguna manera de organización social de su época. Entonces los invito a leer nuevamente los viajes de Gulliver un poco con esa óptica. Pero bueno, más allá de eso, el primer viaje es cuando llega Lilliput, él es un gigante, ellos son enanos. El segundo viaje es cuando él es al revés, cuando él es un enano en tierra de gigantes. En el tercer viaje es cuando él visita distintas islas y en cada isla se va encontrando una cosa distinta. Y entonces nos muestra que llega a una sociedad en el capítulo 10 de la tercera parte, llega a una sociedad en donde está en un bar y esa sociedad le dice, oiga, es que entre nosotros hay un grupo de personas que son inmortales. Cada cierto tiempo nace uno. Es como medio fortuito, es medio azaroso. Nace uno y son inmortales. Y entonces él se maravilla y dice, no, que es esta cosa tan impresionante, que haya gente inmortal dentro de ustedes. Y él dice, no, ustedes son muy afortunados. Y entonces alguien le pregunta en el bar y le dice, oye, si tú fueras un miembro de este grupo, o sea, si tú hubieras nacido inmortal, ¿qué harías? Y entonces él responde, aquí les tengo la respuesta sacado directamente del texto de Jonathan Swift. Dice, si hubiese sido mi suerte venir al mundo Struldbrug, los Struldbrugs son los inmortales. Entonces, si yo hubiese nacido un Struldbrug, por lo que se me alcanza de mi propia felicidad al considerar la diferencia entre la vida y la muerte, me hubiese resuelto en primer término, y empieza a hacer planes, ¿no? En primer término y cualesquiera los métodos y artes a procurarme riquezas. Entonces yo me voy a dedicar, qué sé, 200, 300 años a levantar plata, ¿sí? Yo voy a ser el hombre más rico del mundo. Puedo esperar razonablemente que por medio del ahorro y de la buena administración, en 200 años sería el hombre más acaudalado del reino. Entonces, una vez tenga eso, en segundo lugar, me aplicaría desde los primeros años de mi juventud al estudio de las artes y las ciencias, con lo que llegaría a ser con lo que llegaría en cierto tiempo a aventajar a todos en erudición. Entonces,
voy a ser no solo el más rico del reino, sino que además voy a ser el más inteligente, voy a saber de artes, de ciencias, de poesía, de medicina, de literatura, de ingeniería, voy a ser la persona más sabia que hay por acá, pero además la más rica. Y por último, registraría cuidadosamente todo acto y todo acontecimiento de consecuencia que se produjese en la vida pública y pintaría con imparcialidad los caracteres de las dinastías de príncipes y de los grandes ministros de Estado con observaciones propias sobre cada punto. Escribiría exactamente los varios cambios de costumbres, idiomas, modas con el vestido, en la comida y en las diversiones. Con estas adquisiciones sería un tesoro viviente de conocimiento y sabiduría y la nación me tendría ciertamente por un oráculo. Entonces, en tercer lugar, con esas riquezas y con esa sabiduría, él lo que haría sería influir en la vida pública como una persona que de todo lo sabe y entonces asesora a los políticos en las decisiones, asesora la política económica, asesora la cultura, asesora las artes y el teatro, etcétera, etcétera, y se convierte pues en la persona más influyente y más codiciada de la sociedad. Esos son los planes que él está haciendo en medio de esta cuestión de Bar. Y él mientras está hablando de esto ve que la gente se está como riendo. Intentan ser respetuosos, pero como que hay sonrisitas un poco como sarcásticas. Y entonces él empieza a sentir que hay algo mal, algo no está bien ahí. Y entonces dice, pues esta persona que me hizo la pregunta me dijo, pues muy chévere lo que usted está haciendo, pero es que hay un pequeño problema. Y él lo relata acá. El sistema de vida que yo imaginaba, ¿sí? Cuando dijo voy a hacer estas tres cosas, por lo que me dijo esta persona que me estaba interpelando, era irracional e injusto porque suponía una perpetuidad de juventud, salud y vigor que ningún hombre podía ser tan insensato que esperase, por muy extravagantes que fuesen sus deseos. La cuestión, por tanto, no era si un hombre prefería estar siempre en lo mejor de su juventud, claro, todos quisiéramos eso, acompañada de salud y prosperidad, sino cómo le iría en una vida eterna con las desventajas corrientes que la edad avanzada trae consigo. Y entonces ahí le empiezan a explicar a este viajero, a Gulliver, que esos Struthbooks, que son los inmortales, pues son inmortales porque nunca mueren, pero sí envejecen y sufren todos los achaques que sufre una persona cuando envejece. Aquí sigue Swift. Después de este prefacio, me dio detallada cuenta de cómo viven los Struldbrugs. Díjome que ordinariamente se conducían como mortales hasta que tenían unos 30 años y luego gradualmente iban tornándose melancólicos y abatidos, más cada vez, hasta llegar a los 80. Cuando llegaban a los 80 años, edad considerada en el país como el término de la vida, no solo tenían todas las extravagancias y flaquezas de los otros viejos, imagínense a los 80 años, ya con problemas de rodillas, con problemas de espalda, con disfunción renal, con problemas de memoria, etcétera, sino muchas más, nacidas de la perspectiva horrible de no morir nunca. No solo eran tercos, enojadizos, avaros, ásperos, vanidosos y charlatanes, sino incapaces de amistad y acabados para todo natural efecto. Tan pronto como han cumplido los 80 años, se les considera legalmente como muertos. Claro, porque se van volviendo como inútiles a los 80 años, pierden la memoria, pierden la movilidad, pierden la sagacidad y entonces pues dejan de ser como ciudadanos capaces de tener propiedades, de tomar decisiones, etcétera, como que pasan a ser legalmente muertos. Sus haciendas pasan a sus herederos obligatoriamente, no porque ellos quieran, dejándoles solo una pequeña porción para su subsistencia y los pobres, esos pobres inmortales, son mantenidos a cargo del común. O sea, como que es como una limosna del pueblo que los mantiene ahí vivos, les dan su comidita y les dan. Pasado este término, quedan incapacitados para todo empleo de confianza o de utilidad. No pueden comprar tierras, ni hacer contratos de arriendo, ni se les permite ser testigos en ninguna causa civil ni criminal, aunque sea para la determinación de linderos y confines. A los 90 años se les caen los dientes y el pelo. A esta edad han perdido el paladar, es decir, ya no degustan nada, nada les sabe a nada, y comen y beben lo que tienen sin gusto, sin apetito. Las enfermedades que padecían siguen sin aumento ni disminución. Cuando hablan, olvidan las denominaciones corrientes de las cosas, o sea, ya como con un Alzheimer o una senilidad avanzada. Y los nombres de las personas también los olvidan, aún de aquellas que son sus más íntimos amigos y sus más cercanos parientes. Por la misma razón,
no pueden divertirse leyendo, ya que la memoria no puede sostener su atención del principio a fin de una sentencia, y este defecto les priva de la única diversión que sin él podrían entregarse. El lector, ya él como que rompe el cuarto muro, como decimos en televisión o en cine, y entonces le cuenta directamente al lector, Jonathan Swift, podrá con facilidad creer que a causa de lo que acababa de mirar y oír, de esa explicación que le acaban de dar de esta vida miserable de estos inmortales, menguó mucho mi apetito de vivir eternamente. O sea, se me fueron las ganas de vivir eternamente. Me avergoncé muy de veras de las agradables ilusiones que había concebido y pensé que no había tirano capaz de inventar una muerte en que yo no me precipitase con gusto huyendo de tal vida. O sea, no importa si es morir calcinado, desollado, quemado con aceite hirviendo, con lo que sea, cualquier muerte es preferible a esa vida eterna de padecimiento, de sufrimiento, de enfermedad, de inutilidad. Más o menos así es como se presenta esta idea de los Struthbooks en los viajes de Gulliver, que es una cosa bien interesante porque nosotros siempre asumimos que si somos inmortales eso, vamos a ser guapos y mozos y perfectos. No, de pronto la inmortalidad viene acompañada de la degeneración del cuerpo. Uno no muere, pero pues sí se va achacando hasta que es inútil. Y para eso me recordó una película que seguramente ustedes no han visto, pero si la encuentran por ahí, seguramente está en YouTube o en alguna plataforma, es bien entretenida, que se llama Death Becomes Her. Creo que la tradujeron en español como La muerte le sienta bien. Es con muy buenos actores, es con Meryl Streep, es con Bruce Willis y con Goldie Hawn. Y la idea es la rivalidad de estas dos personas. Estas dos fueron amigas en la infancia, pero luego apareció este señor que se supone que era pues el galán del momento. Y entonces empezaron a pelear la una por la otra hasta que se lo quedó Meryl Streep y esta otra se emberracó terriblemente. ¿Qué es lo que ocurre? Que también son personas estas dos son muy como llevadas por lo superficial y entonces les preocupa mucho su envejecimiento y sus arrugas y su cuerpo y su yo no sé qué. Y entonces cada uno por su lado descubre que acaban de sacar una sustancia muy secreta que se llama Sempre Viva, que cuesta un cojonal de plata, una cosa impresionante, pero que cuando ellos se la toman van a ser inmortales y en teoría no van a envejecer. La única condición es que tienen que cuidarse, porque van a ser inmortales, pero pues no, eso no quiere decir que sean impervias a los accidentes o a otras cosas. O sea, no van a envejecer naturalmente, pero pues claro, si les pasa algo, pues la cosa puede variar. ¿Qué es lo que ocurre? Que la rivalidad de estas es tal que en algún momento pues se intentan matar la una a la otra ya habiendo tomado esto. Entonces, Meryl Streep coge una escopeta y le dispara a Goldie Hawn y le hace este hueco en el abdomen por donde está Bruce Willis pasando el candelabro. Y claro, pues eso no sana ni nada. Ella va a vivir eternamente, no, va a vivir eternamente ahí. Se muere en el sentido de físicamente se muere, pero sigue viva. Es como si fuera un zombie. Sigue consciente de sus cosas, sigue pero claro, su cuerpo pues ya no tiene espina dorsal, su corazón ya no late, y entonces empieza el decaimiento del cuerpo, empieza la piel, deja de estar tersa y de estar humectada. Sí, se va casi que como que pudriendo. Y entonces en venganza ella tira a Meryl Streep por las escaleras y le rompe el cuello. Aquí tenemos un poco un pedazo de Meryl Streep volviéndose a acomodar el cuello, pero claro, ella también está, digamos, muerta, pero no muere porque se tomó la pócima esta. ¿A dónde va todo esto? A que las dos se van descomponiendo y se van descomponiendo, entonces les toca hacer un pacto para cuidarse la una a la otra y maquillarse, son malísimas maquillándose, entonces el maquillaje es todo, parece como la tonería y pintura, una cosa ahí toda horrible, y finalmente se agarran otra vez a la salida de una iglesia y se caen por las escaleras y esos cuerpos que ya están como todos secos y todos medio podridos, pues se revientan y se parten en mil pedazos al caer por las escaleras, lo están viendo ustedes ahí. Pero, como se tomaron la pócima, no mueren. Entonces, la película termina ahí. Les estoy contando el final de la película. Alguna le está preguntando, ¿tú te acuerdas dónde parqueamos el auto? Eh, pero están condenadas ahora a vivir el resto de la eternidad así como ustedes las están viendo. Entonces, imagínense la pesadilla. Más o menos eso es lo que nos quería decir un poco Jonathan Swift con el caso de los Struthbrooks. Y entonces nos está diciendo, uy, pucha, vuélveme a esto.
claro, cuando nosotros dibujamos la inmortalidad, pues no nos la imaginamos así, esto es terrible. Entonces, qué es lo que está haciendo May? May está diciendo, vamos a darle el mejor chance posible a la inmortalidad. Entonces, ya sabemos que necesariamente tenemos que ser seres inmortales que son conscientes de su inmortalidad. Ese era como el primer punto que él quería establecer. Y ahora, entonces, supongamos que nuestra inmortalidad no es esta inmortalidad de Jonathan Swift, no es esta inmortalidad de Death Becomes Her o la muerte le sienta bien, sino que somos inmortales en perfecto uso de nuestras condiciones tanto físicas como mentales. Y no nos vamos a degenerar, y no nos va a dar Alzheimer, y no nos va a dar enfermedad. Démosle el mejor chance posible a la inmortalidad, y este es el mejor chance que le podemos dar. ¿Listo? Entonces, una vez hecho eso, pues entonces ya entramos a mirar, bueno, y la inmortalidad, ahora sí examinemos qué hace frente a ese problema que nos había planteado la muerte. Entonces, yo lo presento de una manera en la que uno dice, bueno, uno puede mirar el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Entonces, empecemos por lo positivo, empecemos por esa visión optimista de la inmortalidad nos va a arreglar el problema, ¿sí? Entonces vámonos con el vaso medio lleno y empecemos a mirar qué ventajas traería ser inmortal. Y May nos dice, bueno, nos trae cuatro ventajas nos trae la inmortalidad. La primera de ellas es que nos permite prolongar los hilos de nuestras vidas sin que se vean bruscamente cortados por la muerte. Vimos que uno de los problemas de la muerte es que corta nuestras relaciones de súbito. Ahora no nos tenemos que preocupar por eso. Nosotros, por ejemplo, decimos, fue pucha, yo tengo que pasar más tiempo con mi abuelita, porque es que mi abuelita está viejita y mi abuelita no va a durar para siempre. Entonces, pues tengo que visitarla más y tengo que ir a almorzar con ella y me gustaría escuchar sus historias y que me pase la receta de las galletas que hace, porque es que si no lo hago ya mañana no voy a poder, es que la señora se va a morir. Bueno, si todos somos inmortales, eso no es un problema. Siempre voy a tener a mi abuelita y siempre voy a tener tiempo de hablar con ella, de pedirle la receta de las galletas, nunca voy a perder a alguien y nunca voy a perder la oportunidad de hacer algo con alguien. Ay, la mujer que se me fue. No, nunca se fue. Que yo no le hablé cuando estábamos en la universidad, no quiere decir que la perdí. No, yo siempre la puedo volver a ver. Tengo infinito tiempo para volverle a hablar y buscarle y tirarle los perros y tener una relación con ella y casarnos o lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, la ventaja de la inmortalidad es que esa angustia de que nuestras relaciones se van a acabar y van a quedar cortadas, desaparece. En segundo lugar, lo que nos dice May es que la inmortalidad permitiría realizar todos nuestros proyectos. Nosotros, como vimos, la muerte corta los proyectos de seco y no los deja terminar. May nos da el ejemplo del libro, de si yo estoy escribiendo un libro y me muero, pues el libro no se termina, el libro queda inconcluso. Dice, bueno, aquí puedo terminar todos los libros. Y si yo me siento a estudiar francés, pues voy a terminar de estudiar francés, porque tengo todo el tiempo del mundo para estudiar francés. Y si quiero aprender a tocar el saxofón, pues tengo todo el tiempo del mundo para aprender a tocar muy bien el saxofón. Y si quiero ser bailarín de ballet, pues también tengo tiempo para estudiar bien ballet. Y si quiero ir al gimnasio y ser musculoso, yo no sé qué, tengo todo el tiempo del mundo para ser musculoso. Como que no veo amenazados mis proyectos por un fin abrupto, porque el fin abrupto es la muerte y la muerte no aparece. Em, en tercer lugar, nos dice May, es que recuerden que la muerte era un problema para nosotros porque la muerte era por un lado inevitable y por el otro lado impredecible. Es decir, no podemos escapar de ella, pero tampoco sabemos cuándo va a ocurrir. Y eso nos traía una angustia constante, una conciencia de que siempre podemos morir, en cualquier momento podemos morir. Eso desaparece. La inmortalidad hace que esa angustia, que esa sensación ya no nos acompañe todo el tiempo. Y eso haría que nosotros fuésemos mucho más tranquilos en afrontar nuestros proyectos, nuestras apuestas, en hacer nuestros planes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar, la otra ventaja que tendría de la inmortalidad es que no tendríamos que elegir. Nosotros cuando elegimos, viene de esa elección usualmente un arrepentimiento. Entonces, ustedes eligieron esta carrera
pero seguramente la eligieron entre otras opciones que también les gustaban y el tiempo no les alcanzaba para todo. Y entonces eligieron esto, pero siempre les queda esa duda, y si me hubiera dedicado a lo otro, y si hubiera escogido lo otro, y si hubiera... Y hay como un arrepentimiento de yo, ¿por qué no me lancé para allá? Ustedes em, escogieron una pareja, y por escoger esa pareja, pues no escogieron otra. Y queda como ese arrepentimiento de si yo hubiera intentado más por este lado, de si yo hubiera hecho... Todas esas cosas desaparecen con la inmortalidad, porque tenemos tiempo para todo. Entonces ustedes estudian esta carrera y luego estudian la otra y luego estudian otra. No se tienen que quedar con las ganas de nada. El que decidió estudiar guitarra no se tiene que quedar con la duda de que hubiera sido ser baterista, porque tiene todo el tiempo del mundo también para ser baterista. Y si quiere ser bajista y conductor de orquesta y conductor de tractocamión y todo, lo puede hacer. No tiene ningún problema. Entonces, no tenemos que elegir una cosa por otra porque podemos hacer ambas o todas. Y por lo tanto, como con esa elección viene un remordimiento, al no tener que elegir, tampoco hay un remordimiento o un arrepentimiento de lo que no se hizo. Entonces ahí tenemos cuatro ventajas que nos traería la inmortalidad. Y parece buenísimo. O sea, esto nos lo está vendiendo May como si fuera, uff, la maravilla. Pero, pero, May nos va a decir, ojo, esto es una ilusión. Esas cuatro ventajas que acabamos de ver de la inmortalidad son solo ventajas aparentes. Son ventajas aparentes porque nosotros no nos hemos tomado en serio lo que es la inmortalidad. Y él nos hace una advertencia, nos hace una advertencia dura, y está May y nos está haciendo esta advertencia, que no hemos comprendido bien el aspecto temporal de la inmortalidad. No hemos asumido realmente lo que dura la inmortalidad. No nos estamos metiendo en la cabeza qué es un tiempo infinito. Porque cuando pensamos que es un tiempo infinito, vamos a estar mucho más cerca a Borges y hacia Ciudad de los Inmortales, que hacia esa imagen un poco Plaza Sesamesca que nos estamos imaginando de ser inmortal. Como esa primera parte del relato de Jonathan Swift. No, si yo fuera inmortal, entonces yo primero sería 200 años construyendo dinero y luego 500 años aprendiendo de todas las artes y las ciencias y luego 300 años siendo el político más importante y yo no sé qué. Dice, no, 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 no has entendido nada. ¿Qué quiere decir ser inmortal? ¿Qué quiere decir que el tiempo sea infinito, que la vida sea infinita? Y eso es lo que nos va a llevar al vaso medio vacío, a la versión un poco más pesimista del asunto. ¿Qué trae tomarse en serio esa inmortalidad, esa infinitud del tiempo y de la vida? Y nos dice May, pues primero la inmortalidad acabaría convirtiendo en algo aburrido todo. Incluso la más ardiente de nuestras pasiones se aplacaría con el tiempo. Me encanta tocar la guitarra. Madre, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 2 años? ¿Por 5 años? ¿Por 10 años? ¿Por 40? ¿Por 100? ¿Aguanta? ¿Dos, tres, cuatro, cinco, 6 siglos? ¿20 milenios? ¿500 milenios? ¿Un eón? Hay un momento en el que yo me canso, ya no más guitarra. Ya no más guitarra. Y lo mismo, a mí me encanta estar con mis amigos y me encanta ir a este restaurante. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? Multiplique, añádale, potencielo. ¿Cuántas veces se va a comer esa comida? 1.200, 500, 700 millones, 32 cuatrillones. Hay un momento en el que esa comida le va a saber a cacho. Hay un momento en que las conversaciones con sus amigos le van a saber a cacho. Hay un momento en que su instrumento musical le va a saber a cacho. Hay un momento. Entonces, esa inmortalidad, esa infinitud del tiempo termina siendo soso todo. Cuando todo lo tengo todo el tiempo, se vuelve soso. Lo bonito es perderlo, lo bonito es saber que es efímero, lo bonito es saber que de pronto no lo puedo volver a probar, entonces me gozo cada cucharada de esto, porque es que yo no sé si esto va a volver. Pero cuando está ahí y lo puedo repetir, y lo puedo repetir una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, termina siendo aburrido y yo termino perdiendo el interés. Y por otro lado, cuando tengo tiempo para todo, entonces dejan de importarme las cosas. Nosotros, como decía May, somos gente que se proyecta. Nosotros hacemos proyectos, hacemos planes y nos proyectamos al futuro en cosas que a nosotros nos interesan. Por eso son nuestros planes y por eso como que nos comprometemos con ellos. Pero cuando uno tiene tiempo para todo, como que deja ese compromiso que tenemos como que desaparece. Entonces sí, y estoy súper metido en esta vaina porque yo quiero ser un gran músico.
me encanta el saxofón. Dice, "Güey, pucha, pero cuando tengo todo el tiempo del mundo para aprender saxofón y luego para aprender cualquier otro instrumento y para como que deja de ser relevante esta apuesta por el saxofón. Todos podemos aprender saxofón y todos tenemos tiempo infinito para aprenderlo. ¿Cuál afán? ¿Cuál afán hay de ser bueno ya? ¿Cuál afán hay de ensayar 6, 7, 8, 10 horas al día si el tiempo es infinito? Entonces como que empezamos a ver que todas estas acciones dejan de ser acciones relevantes, dejan de importarnos. Cualquier acción nuestra, ay, se vuelve una cosa como de, ¿para qué? ¿Por qué? Y no lo dice recordando a Borges. Cartaphilus es el protagonista del cuento de Borges. Y May nos recuerda a Borges y dice, Cartaphilus nos dice que los inmortales acabaron arrasando su ciudad sin dejar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque llegaron a un punto en el que ya nada les importaba. Todo acababa pasando de todos modos. En consecuencia, los inmortales se convirtieron en simples espectadores de sus propias vidas. Perdieron el interés en ellas y recurrieron a la especulación pura. En tercer lugar, la inmortalidad socava nuestros compromisos más profundos. No solo estas cosas como el saxofón y el viaje y la comida, sino nuestros compromisos más profundos, nuestros valores, el coraje. El coraje es uno exponer la vida por defender a alguien o a algo. Pero si no puedo morir, si no puedo morir, ¿qué pasa con el coraje? No hay coraje. Claro. Esa es la discusión entre los superhéroes. Aquí me voy a meter en un terreno donde de pronto alguno de ustedes que sea bien nerdo con estas cosas me, me revira. Pero entre los héroes de DC y los héroes de Marvel. Porque en los héroes de DC como Superman, pues el heroísmo es muy raro de ver porque Superman nada le pasa. Superman es antibalas, Superman es antienvejecimiento, Superman cuando se enfrenta a los malos no está arriesgando la vida. No pasa lo mismo con Batman. Batman es mortal y Batman cada vez que sale a la calle se está exponiendo y le puede ir muy mal y lo pueden herir y se puede morir y lo puede... Entonces claro, es como raro venir uno a admirar a ese superhéroe. Uy, no, qué valentía. ¿Cuál valentía? Es que no le puede pasar nada. Ningún golpe lo hiere, ningún arma lo penetra, ¿sí? Y aquí pasa lo mismo, el coraje, ¿qué coraje? ¿Qué coraje si no está arriesgando nada? La moderación pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué se va a moderar uno en la bebida? ¿O se va a moderar uno en la comida? ¿O se va a moderar uno cuando maneje, para manejar despacio, para manejar? Si yo, no me puede pasar nada. Si yo me estrello, no me pasa nada. Si atropello a alguien, a esa persona no le va a pasar nada. ¿Qué pasa con la moderación? Se va al carajo la moderación no existe. E incluso la justicia. En estos tres aspectos está referenciando Todd May a Martha Nussbaum, a la filósofa Martha Nussbaum, que tiene un libro muy bonito que se llama La terapia del deseo, The Therapy of Desire, y trata estos temas un poco de la inmortalidad y muestra que estas son una de las consecuencias de esa posible inmortalidad. Y dice, incluso la justicia está en peligro porque cuando nosotros hablamos de la justicia, nosotros queremos que el bienestar de la vida de una persona. Pero cuando esa persona no está en riesgo porque no se puede morir, la misma noción de justicia como que empieza a palidecer, se empieza como a borrar. No es justo que ustedes escojan una pareja que se enamoren después del segundo mes de estar juntos y que por cobardía no le terminen. Y duren 6, 7, 8, 10 años, 15 años con una persona a la que ustedes no quieren, sencillamente porque les dio miedo o jartera esa pelea que lleva a la disolución de la relación. Claro, eso es terriblemente injusto porque le robaron a esa persona 10 años de estar con una persona que sí la quisiera. Y la vida es limitada. Esa persona no tiene infinitos años. Por eso es injusto. Pero si todos somos inmortales, ¿qué son 10 años? ¿Qué son 10 años de estar con uno, con una persona que no quiere? Casi que uno diría, de todo hay que probar en esta vida, uno también debería probar estar con una persona que no quiere, a ver cómo es eso. Y no sería tan grave. Si ven cómo como que se desdibujan esas líneas, nos recuerda aquí el caso que ya vimos en una diapositiva anterior. Homero, el troglodita que él descubre que es Homero que escribió la Odisea,
Le explica a Cartófilus la anécdota de un hombre que cayó en una zanja profunda y que se quedó atrapado allí durante 70 años sin que nadie le echase una cuerda para sacarlo. Su vida no corría ningún peligro y por eso se pasó todos aquellos años muriéndose, entre comillas, muriéndose de sed, no se estaba muriendo, pero los demás pues no les importaba, qué afán. 70 años no son nada para un personaje que vive para siempre. Entonces ahí tenemos unas consecuencias que son muy complicadas de tomarnos en serio ese aspecto temporal de la inmortalidad. Nos lo pone así Todd May. La inmortalidad, por tanto, amenaza nuestros empeños tanto externa como internamente. Por el lado externo, los amenaza alargándolos indefinidamente más allá de la capacidad humana de permanecer implicados. O sea, los alarga tanto que nosotros como que nos abrimos de esa ecuación y decimos, ah, yo, como los inmortales esos del cuento de Borges, yo me salgo de acá y me pongo a mirar el cielo porque ya no hay nada que hacer, ¿sí? No me interesa nada de lo que está pasando aquí. E internamente, los amenaza mediante una especie de extenuación psicológica. Entonces ya esa urgencia que hace que eso sea interesante para mí, que sea motivador, que tenga valor, que sea, desaparece. Y siempre vamos a tener la oportunidad de hacer ese viaje, de probar esa comida, de tener esa relación, de lo que sea. Y entonces como que en el fondo deja todo de importarnos. En el fondo lo dejamos pasar. Entonces, la inmortalidad es terrible para eso. Entonces ya ese vaso medio lleno que estábamos viendo antes es una ilusión, es la ilusión de unas ventajas que realmente no existen porque no nos estamos tomando en serio lo que significa ser inmortal, lo que significa tener vida y tiempo infinitos. Y una vez nos tomamos eso en serio, vemos el vaso medio vacío y nos damos cuenta de los problemas que tiene ser inmortal. Entonces aquí puede aparecer una objeción, de hecho la trata a mí. Entonces, ay, venga, pero es que usted está exagerando demasiado. Usted está exagerando demasiado porque, hombre, sí, es verdad, yo me puedo mamar de tocar guitarra, ¿sí? Pero hay muchas otras cosas por hacer. Me paso al saxofón y si me mamo el saxofón me paso al piano y si me paso el piano me aprendo a manejar un microscopio. Si me paso el microscopio entonces aprendo a manejar maquinaria pesada y si ¿sí? Como que siempre hay otras cosas que hacer. ¿Cuál es el berraco problema? O sea, la inmortalidad lo que hace es darle muchas oportunidades de aprender muchas otras cosas. Pero ante eso hay dos respuestas, ¿sí? May ofrece dos respuestas. La primera respuesta es que no es verdad. No habrá siempre otras cosas, lugares y personas. La vida es infinita, pero el mundo no. Las profesiones no. Los instrumentos musicales no. Entonces puede que nos tome milenios, pero pasará el momento en el que yo ya sepa todas las profesiones, yo ya tenga mi doctorado y mis postdoctorados en todas las profesiones habidas y por haber, yo ya sepa tocar todos los instrumentos de cuerda, los cobres, los vientos, lo que sea, todos los sé tocar divinamente y me aburre. Esa es la primera respuesta. Pero la segunda respuesta que nos da May es, pero es que aunque hubiera muchísimas cosas que sabemos que son limitadas, no todas me interesan, no todas son valiosas para mí. Hay un montón de cosas que aunque yo tuviera la vida infinita, a mí no me interesaría ni cinco hacer. Por ejemplo, con el mayor respeto yo lo digo, pero cuando yo voy a un museo, cuando yo viajo, a mí me encanta ir a museos, a mí me encanta el arte, y yo voy a los museos, uno va en París al Museo d'Orsay, uno va al Louvre, en España uno va al Museo del Prado, al Thyssen-Bornemisza, al Reina Sofía, uno va por esos museos y en todas las salas de museo hay un guardia. Hay una persona sentada en una silla con el uniforme del museo que no puede hacer nada, no se puede distraer viendo televisión, no puede mirar su celular, no puede leer un libro, no puede hacer nada, porque está vigilando las obras de arte. Pero está ahí sentada todo el día, todos los días, no haciendo nada. No está creciendo porque no está aprendiendo, no está... Y yo vuelvo, y lo digo con el mayor respeto, de pronto hay algo de este trabajo que no estoy entendiendo yo, pero yo digo, pucha, a mí no me gustaría ser un guardia de museo. No me gustaría sentarme a no hacer nada. Me volvería loco. Y como ese se me ocurren a mí muchos otros trabajos que a mí no me interesan, que aunque estuvieran disponibles no me interesaría, no sería importante para mí, no me sentiría realizado haciéndolos. Entonces, no, aunque haya muchas cosas que hacer, ninguno de nosotros está interesado en todo ni podría estarlo. Entonces, no es una respuesta correcta, que hay otras cosas para hacer. Primero, porque no es verdad que sean infinitas, la vida es infinita, pero las cosas no. Entonces, en algún momento vamos a terminar por hacerlas todas. Pero además, pues es que ni siquiera todas las quiero hacer porque no todas son importantes para mí. May nos concluye la cosa así.
Para los humanos una vida inmortal sería algo informe. Aquí lo traduzco, no me gusta informe. Shapeless es como sin forma, que sí, es informe, pero no sé. Me parece que el término en inglés es como un poquito más fuerte. Carecería de contornos y de límites. Su colorido iría decayendo y podríamos anticipar ese decaimiento desde el principio. Una vida inmortal no podría ser de ningún modo mi vida o tu vida, como les dije. En el fondo todos vamos a tener todas las experiencias y vamos a... Entonces como que lo que le pasó a uno le pasó a todos, todos somos uno. Debido a que se prolongaría indefinidamente, tarde o temprano se convertiría en una sucesión de acontecimientos carente de forma. Sería imposible distinguir en ella el fondo de la forma, pero nuevamente pongo la versión en inglés, background from foreground, el primer plano de el trasfondo. Como que nada resalta, todo es exactamente igual, todo es plano, nada es más interesante que lo otro. eh, todo es, y por eso dices informe, descolorido, plano, soso. Eh, Viene entonces la pregunta, ¿y para dónde va todo esto? Ya May nos está analizando la inmortalidad y con la inmortalidad hemos visto, entonces, primero sentamos dos, eh, dos fundamentos. Uno es que si somos inmortales tenemos que ser conscientes de que somos inmortales y el segundo es para darle el mejor chance a la inmortalidad, pues entonces vamos a asumir que si somos inmortales con perfecto uso de nuestras facultades físicas y de nuestras facultades intelectuales, que no vamos a envejecer, no nos vamos a romper como las señoritas estas de Death Becomes Her, etcétera, etcétera. Y aún así, entonces empezamos a mirar los pros y los contras y descubrimos que los pros son una ilusión porque realmente si nos tomamos en serio lo que es tener una vida infinita, una vida que nunca acaba en un tiempo infinito, nos damos cuenta de que nada nos puede mantener interesados. Em, Todo nos va a parecer soso, todo nos va a parecer vacío y todo va a empezar a tomar forma, a perder forma y vamos a quedar como los inmortales del cuento de Borges. ¿Para dónde quiere llevar esto May? Y él nos quiere llevar a un dilema. Lo que nos quiere presentar es un dilema. Como ustedes saben, todos los dilemas, una situación dilemática se caracteriza por tener lo que llamamos nosotros dos cuernos. Un dilema es una situación en donde yo tengo dos alternativas y solo dos alternativas. Por eso es de dos alternativas, pero cualquiera de las dos alternativas es terrible. Ninguna alternativa es buena. Entonces, por la izquierda pierdo y por la derecha pierdo, ¿sí? En este caso, los cuernos de este dilema, porque uno habla mucho del cuerno uno del dilema, el cuerno dos del dilema, el primer cuerno de este dilema es qué pasa si somos mortales, qué pasa con la muerte. Y el otro cuerno es qué pasa si somos inmortales. Si se dan cuenta, solo hay dos alternativas. Si somos mortales, pues no somos inmortales. Si somos inmortales, pues no somos mortales. No hay un estadio intermedio, no hay una tercera posibilidad, no hay un tercer cuerno. ¿Sí? O lo uno o lo otro. Pero cualquiera de las dos opciones es terrible. Nos lo dice May de esta manera. Tanto la muerte como la inmortalidad amenazan el sentido de nuestras vidas, en parte por el modo en que las permean, pero una y otra las permean de modo distinto. Entonces analicemos cómo es que la muerte amenaza el sentido de nuestras vidas y luego miremos el otro cuerno, cómo es que la inmortalidad amenaza el sentido de nuestras vidas. Entonces vámonos por el lado de la muerte. Y May nos dice esto que la muerte amenaza nuestras vidas con la incompleción. La muerte es una cosa bien interesante porque tiene un papel dual, es como una navaja que tiene dos filos, por un lado y por el otro lado tiene filo. Y entonces dice, venga, por un lado la muerte es una cosa bien interesante, es lo que está poniendo acá, por un lado, porque le da a nuestras vidas urgencia y belleza. Es porque nosotros sabemos que nos vamos a morir en algún momento, que nos intentamos gozar las cosas como nos las gozamos. Cuando vamos a un viaje y ese viaje es lejos y salió caro y todo ese cuento, uno dice, fue pucha, voy a probar todas las comidas de acá y voy a intentar conocer todo lo que pueda, porque muy probablemente no pueda volver, no me alcance la vida, hay mucho que conocer y no pueda volver. Entonces uno se goza ese viaje, ¿sí? No se queda en el hotel viendo series que ya se ha visto 3000 veces, otro capítulo de Friends, otro capítulo de Seinfeld, otro capítulo de Family Guy, otro capítulo de Mandalorian. No, uno sale y se patonea a esa ciudad y va a los museos y va a los sitios arquitectónicos y va a los sitios históricos y uno se goza eso porque uno es consciente de su finitud, uno es consciente de que esta es una oportunidad única que muy probablemente no va a volver. Y eso es lo que hace la muerte, le da esa urgencia y le da esa belleza a esos acontecimientos. Pero por el otro lado de la navaja, por el otro filo, pues la muerte pone en peligro todo eso porque la muerte lo puede cortar en cualquier momento.
La muerte, como vimos en el capítulo 1, en cualquier momento aparece y nos dejó inconcluso todo, nos cortó toda la experiencia, es el fin de toda experiencia. Eh, y se me acabaron los viajes, se me acabaron las comidas y se me acabó todo. Me puedo morir en la mitad del viaje, me puedo morir en la mitad de la comida, me puedo morir en la mitad de la relación. Y eso hace que haya una ambivalencia, porque le da importancia a estas vidas y al mismo tiempo se las quita. Se la da en la medida en que imprime una exigencia a lo que hacemos, en que confiere un carácter irreparable y una singularidad a cada momento de nuestras vidas. Y se la quita en la medida en que amenaza a cada momento con la aniquilación de esta misma exigencia y singularidad. Entonces, por un lado, tenemos ese problema con la muerte. El problema con la muerte es que hace que todo sea más sabroso, pero bajo una constante amenaza de te lo voy a quitar, te lo voy a quitar, te lo voy a quitar, te lo voy a quitar. Y por el otro lado tenemos el otro cuerno, que es el cuerno de la inmortalidad. Y la inmortalidad esta sí es como un cuchillo de chef. Solo tiene un filo, no tiene dos. La inmortalidad, bueno, no trae nada, solo le quita sentido a nuestras vidas. Nos dice May, si la muerte amenaza aquello que ella misma hace que tenga importancia, la inmortalidad amenaza el hecho mismo de que algo tenga importancia. No son los proyectos y empeños concretos que más nos importan lo que la inmortalidad pone en peligro, es más bien la importancia de los mismos lo que está amenazado por ella. Recuerden que nos ha mostrado May que en la inmortalidad a mí dejan de importarme las cosas, dejan de importarme. Por eso es que los seres inmortales del cuento de Otto de Borges dejan de hacer todo, abandonan la acción, ya no quieren tocar la flauta, ya no quieren aprender a ser médicos, ya no quieren operar, ya no quieren nada, se sientan a mirar el firmamento, embelesados en sus pensamientos, porque ya nada les importa. Ese es el problema con la inmortalidad. Todo pierde sabor, todo pierde color, todo pierde forma, ya no distinguimos el primer plano del fondo. Eh, y en ese sentido, la inmortalidad también le quita sentido a nuestras vidas. Eh, entonces, May nos dice lo siguiente. De este modo empieza a hacerse evidente el dilema que nos presenta a nosotros la muerte. Todavía nos está mostrando el dilema, pero está diciendo, venga, ahí se empieza a cuajar un poquito el dilema. Porque es mejor que seamos criaturas mortales. O sea, si somos criaturas mortales, al menos tenemos esa experiencia de que las cosas son bellas, efímeras, pero como que las queremos coger y que las queremos aprovechar y ser sabrosas, pero al mismo tiempo la muerte nos las va a quitar, ¿sí? Pero es mejor eso a que nada nos importe, ¿sí? Entonces queremos ser mortales, pero no hay un buen momento para morir. Podemos morir en cualquier momento. Y vamos a vivir asustados de que vamos a morir. Nuestra mortalidad da forma a nuestras vidas, les da coherencia y les da sentido. Hace valiosos los momentos que las constituyen. Pero también es verdad que la muerte amenaza todo esto. Es bueno que vayamos a morir, pero nunca es el momento oportuno de hacerlo. Y entonces ahora sí, ¿dónde está el dilema? ¿Cuál es el dilema que nos quiere mostrarme? ¿Para dónde ha ido todo este capítulo? Este dilema aparece en la última página del libro, en la última página de este capítulo. Y él no lo pone así. ¿Cuál es este dilema? Que tanto la muerte como la inmortalidad no son hostiles. O sea, la muerte es hostil para nosotros porque nos dice, te voy a dar algo bonito, pero te lo voy a quitar en cualquier momento. Sufre, sufre porque lo vas a perder. Tú sabes que lo vas a perder. ¿Sí? Y la inmortalidad, entonces uno dice, ah, no, pues entonces no nos muramos, seamos inmortales. Dice, no, la inmortalidad es todavía peor porque la inmortalidad dice, te vas a hastiar y no te va a interesar nada. Todo esto te vas a ver a cacho. Y entonces nada te va a importar, nada va a ser rico, te va a entusiasmar. Entonces, ambas son hostiles con nuestra vida y son solo dos opciones y son excluyentes, son mutuamente excluyentes. Si yo tengo la una, le estoy diciendo no a la otra, si tengo la otra, le estoy diciendo no a la una. No hay una tercera alternativa. Es decir, por cualquiera de los dos cuernos, perdemos. Eso está amenazando nuestra vida, el sentido de nuestra vida. Si la muerte es un mal final para cualquiera de nosotros, la inmortalidad sería una mala falta de final para todos nosotros. Este dilema, que probablemente sea el más importante de los dilemas a los que se enfrentan los seres humanos, no es el tipo de problema que puede resolverse teóricamente. Ojo, recuerden aquí un poco el absurdo que vimos de Nagel. No se trata de resolver el problema que la muerte nos plantea, sino de cómo aprender a vivir con este problema. Recuerden que cuando vimos el absurdo, eh, eh, Nagel nos muestra que ese absurdo nace de una naturaleza muy nuestra, que por un lado está comprometida, muy, muy, muy comprometida
con lo cotidiano, con lo inmediato, con estos proyectos chiquitos, pero que también tenemos esa capacidad trascendente como de desdoblarnos y mirarnos desde arriba de una manera un poquito más atemporal y ver que todas esas elecciones por las que nosotros nos estamos angustiando terriblemente, en el fondo descansan sobre principios arbitrarios. Que en el fondo estamos peleando por valores, ideales, por un montón de cosas que en el fondo son arbitrarias y entonces no deberíamos preocuparnos tanto. Pero no podemos evitar ninguna de las dos cosas. No podemos evitar tomarnos nuestras vidas en serio y tampoco podemos evitar mirar nuestras vidas desde esta perspectiva trascendente que las hace ver como un poco ridículas. Y entonces, claro, aparecen varios autores que dicen cómo solucionar este problema y entonces algunos proponen el suicidio, ¿no? Aquí lo que queda es el suicidio. Camus propone una cosa distinta, ¿no? Dice la ironía. Y Nagel dice, no, esto no es un problema menos que usted lo haga un problema. Em, Aprenda a vivir con él, aprenda a vivir con él y no lo convierta en un problema. Y para allá está yendo también Todd May. Entonces está diciendo, espere, este es un dilema y no, no se trata de solucionar el dilema. Se trata de ver cómo podemos vivir con este problema. Y de eso se va a tratar el tercer capítulo del libro, cómo vivir con la muerte. Para allá, entonces, es que vamos. Espero que esto haya sido esclarecedor para ustedes, que haya sido interesante y les agradezco mucho, mucho, mucho su atención. Muchas gracias.